no se haya querido rendir a ti, Dios, que se rinda, Señor Dios. Queremos darte completa humillación hoy, Dios, y para siempre. No volver atrás y rendirnos plenamente a ti, Dios, porque solo tú, Señor, eres nuestro Rey, solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Maestro y no hay más. Amén. Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que Dios se glorifique en este tiempo. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, agradecidos, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Dios, porque has tenido misericordia, Señor, de cada vida en este lugar. Señor, porque tu gracia, porque tu favor, Señor, maravilloso, se ha extendido a nuestro favor, Señor, tu misericordia, tu clemencia, tu compasión, Señor. Y todos tus ejércitos, todas tus legiones han sido allí, Señor maravilloso, dispuestas a favor de tu cuerpo, Señor, de la iglesia, y tu Espíritu Santo, Señor, ha venido a este lugar. Amén. Y ha venido a la iglesia, Señor, a nuestros corazones, ungiéndonos, Señor, trayendo poder, trayendo fuego, Señor, necesario, Dios, trayendo fuego, bendito Dios, a nuestras vidas, renovando, Señor, renovando la vida en nosotros, Dios, destruyendo la carne, Señor, destruyendo la muerte y la obra del enemigo, Señor, haciendo una obra prodigiosa, victoriosa, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, Dios, a través de la palabra, que toque nuestras vidas, Señor, que se quite de nosotros, Dios, que se quite, Señor maravilloso, se rompa toda cadena, que se destruya, Señor, todo grillete, todo peso, Señor, toda aflicción, Dios, toda enfermedad, amado Dios, todo acongojamiento, debilidad, Señor, hoy se ha quitada y se ha traído, maravilloso Dios, se ha traído a nuestras vidas, Señor, una renovación, Señor, de las fuerzas, una renovación de la mente, Señor, una plenitud tuya, Señor maravilloso, un gozo y una paz sobrenatural, Dios, revestidos, amado Dios, hoy de tu poder. Amén. Señor, colocada la armadura tuya en nosotros, amado Señor, reconfortando los corazones, Dios, trayendo esperanza, Señor. Oramos hoy por esto en el nombre de Jesucristo y pedimos, Señor maravilloso, que, Señor, hoy que hemos venido a esta convocatoria, hoy que hemos venido, Señor, a hacer fiesta contigo, Señor, hoy que hemos venido, Señor maravilloso, a elevar nuestra voz, Señor, a abrir nuestro corazón, pedimos, Señor maravilloso, que seamos ministrados, Señor. Amado Dios, que hoy se coloque sobre nosotros, Señor, hoy se ha introducido en nosotros, Dios, algo poderoso, Señor, que sostenga, Dios maravilloso, nuestra perseverancia, Dios, nuestro peregrinaje, Señor maravilloso, reciba algo balsámico, Señor. Amado Dios, pedimos, Señor Santo, que nos atavíes, que nos edifiques, Dios de la gloria. Amén. Que, Señor maravilloso, haya una regeneración en nosotros, Dios. Y hoy oramos por una extensión de la vida eterna a aquellos que aún no la han recibido, Señor. A aquellas familias, Dios maravilloso, que todavía no han llegado a tus pies. Hoy oramos para que esa misericordia se extienda, Señor. Amén. Y las redes, Señor maravilloso, se desplayen.
Señor maravilloso, sean llevadas a las aguas, amado Señor. Hoy pedimos, Señor maravilloso, hoy pedimos, Señor, que nuestros territorios sean expandidos. Hoy pedimos que se añadan los que han de ser salvos, Dios, a través de tu palabra, a través de tu poder y tu amor, en el nombre de Jesucristo, Señor. No permitas que resbalemos, no permitas que tropecemos. Señor, destruye toda la amargura, Dios. Destruye toda iniquidad, amado Señor, en el nombre de Jesús. Toda contaminación, Señor, todo minaje en nuestros corazones, remuévelo en el nombre de Jesucristo. Señor, y haz de nosotros una obra nueva y poderosa, Señor, y para que podamos nosotros ser luz para el mundo, Señor. Amén. La esperanza, el faro de la salvación, Señor. Amado Dios, allí la puerta que le permite a todo aquel que está perdido, Señor, entrar al reino de los cielos, por causa de tu sacrificio, Señor, por causa de tu resurrección. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Reprendemos, Señor. Rechazamos todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que viene de la mentira, viene del engaño, todo lo que viene, Señor maravilloso, del error, lo rechazamos, Dios. En el nombre de Jesús, solamente aceptamos, amado Señor, la verdad. Y pedimos, Señor, que con tu diestra de justicia, Señor, pulverices el orgullo, pulverices, Señor, la altivez, Señor, pulverices, Dios maravilloso, el prejuicio, el control, pulverices estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos por el poder que hay en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí está el otro. Sí, sí. Vamos a la palabra, amén. ¿Siguió sonando? No. Bueno. Vamos a la palabra del Señor, amén. Vayamos, hermanos, al primer libro de Reyes. Capítulo 19. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Qué título hay allí? Elías huye a Oreb. Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías a un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿Conocen este pasaje o no? ¿Sí o no? Bueno, el que lee la Biblia lo conoce, ¿no? Y de pronto por ahí lo he escuchado muchas veces referido en predicaciones, ¿cierto? La enseñanza que hoy vamos a dar la vamos a llamar la voz apacible de Dios. Dígale que está al lado: la voz apacible de Dios. Amén. Hemos estado hablando, hermano, tanto en Neiva como en Bogotá, acerca del endurecimiento del corazón, ¿cierto? ¿Sí les quedó claro o no? Porque nosotros juzgamos cosas que tienen que ver con el pecado severamente, sobre todo las que son notorias, ¿no? Entonces, el adúltero, el homicida, el ladrón, el fornicario tal vez, el idólatra, lo juzgamos severamente, ¿no? Señalamos que son pecadores que tienen sobre sus cabezas la daga de Dios. Pero cuando entendemos lo que es el pecado y la obra de la carne del hombre, cuando usted de verdad lo estudia, cuando usted de verdad lo indaga, lo profundiza, se da cuenta que el espectro del pecado y de la desobediencia a Dios es amplio. Es amplio. Hay muchas cosas que tal vez nosotros no percibimos, o nos hacemos los que no lo percibimos, pero que son delicadas cosas delante de los ojos de Dios. Amén. Delante de los ojos de Dios. Y yo escuchaba una predicación muy bonita de Billy Graham acerca de las 7 cosas que Dios aborrece. Y meditaba en una que era la que más él profundizaba.
la que habla de las manos que derraman sangre inocente. Es algo de las 7 cosas que más Dios aborrece. Pero él hablaba algo tremendo, porque lo hablaba acerca de no solamente del homicida que le quita la vida a otra persona derramando su sangre, como lo que hizo Caín con Abel, sino cómo, y utilizando las palabras del Señor, nos podemos convertir en potenciales homicidas, o homicidas de corazón, o homicidas de pensamiento, llenos de rivalidad, llenos de celos humanos, llenos de envidia, aborreciendo a las personas, aborreciendo a los hermanos. El Señor Jesús dice que el que aborrece a un hermano es homicida. ¿Qué es aborrecer a un hermano? Que el hermano me caiga mal. Dígale al que está al lado, usted no tiene derecho, dígale, usted no tiene derecho a que un hermano le caiga mal. No tiene derecho, porque si usted cree que eso es normal, Dios lo catalogará como homicida. Así como hacen allá en el almacén de cremalleras. Catalogan las cremalleras, ¿cierto? Esta cremallera tal, esta cremallera tal. Dios cataloga a los pecadores. Y cuando toma al que aborrece de corazón, de mente, Dios le da el estatus de homicida. Escuche esto, homicida. Amén. Esto por poner un ejemplo. Pero no voy a hablar del homicidio realmente. Estoy poniendo un ejemplo para que usted entienda cómo Dios piensa, cómo Dios gesticula, cómo Dios opera para con nosotros. Amén. Él opera de manera diferente. Y yo se lo explicaba a mi mamá en estos días. Porque ella fue a visitar a mi abuela, una mujer de 87 años. Ya tiene sus fragilidades de salud. Y mi abuela es una mujer, la mamá de ella, de mi mamá, es una mujer muy atenta. Es una mujer que atiende muy bien a sus invitados, a los que llegan a su casa. Y ella quería hacer eso, pero mi mamá, creyendo que obraba bien, le dijo: yo no vine aquí a que usted me atienda. No se pare, no me haga nada, no quiero que usted me atienda. Mi mamá pensaba que eso está bien. Yo le pregunto, ¿eso está bien? Decirle a la mamá de 87 años que no haga nada. Pero usted pensaría que es normal, ¿cierto? Usted pensaría que es un gesto de misericordia llegar a donde su anciana madre, decirle: no se pare de ahí, no me dé nada. ¿Eso está bien? Ahora usted dice que no, porque yo le estoy diciendo. Pero seguramente usted ya lo ha hecho cuando llega donde la abuela o donde la mamá. Pero para los ojos de Dios, ¿qué es mejor? Porque Dios es un Dios de recompensas. Dios es un Dios que se alegra con la hospitalidad, con la generosidad, con la liberalidad. Y para eso no hay edad. Dios va a recompensar tanto la hospitalidad creo que es el menor de los que está acá, es Isaac, ¿cierto? Es el más chiquito de todos, el que estamos acá. Como la hospitalidad de la más ancianita, pues obviamente la mamita del pastor César. Aunque ella no está realmente anciana, pero es la mayor de los que estamos acá. Dios se regocija en eso. Entonces yo le dije a mi mamá: usted, con su falsa compasión, le impidió una bendición a mi abuela. Le cortó una bendición a mi abuela. Porque la palabra dice que Dios recompensa desde el vaso de agua. Y se lo ponía yo a comparar con una visita que le hice hace un poco, a mi abuela, donde mi abuela se paró, hizo un calentadito, hizo un juguito, ella estaba feliz, claro, tenía un impedimento. Pero Dios estaba viendo con ojos alegres lo que mi abuela hacía cuando nosotros con Emanuel y Josué hasta la visitábamos. Yo no se lo impedí. Cualquiera puede decir: ese nieto es desconsiderado. La gente no conoce a Dios. Y nosotros, los siervos de Dios, tenemos que enseñarles a ustedes a conocer a Dios. ¿Quién dice amén?
En ese orden de ideas he estado enseñando acerca de la dureza de corazón, de cómo nosotros ignoramos la voz de Dios, que se mueve o se escucha desde diferentes instrumentos. Lo podemos escuchar en nuestro corazón, ¿cierto? A veces Dios habla audiblemente. También Dios utiliza a sus siervos. De hecho, lo que más utiliza Dios es la palabra misma que está escrita allá, donde Dios habla, pero especialmente a los siervos del Señor, a los pastores, a los maestros que imparten la palabra. Ahí Dios está hablando. Dios está hablando en este momento a usted. Usted no tiene excusa para decir que Dios no le habla. Cuando una persona viene con esa queja de que Dios no me habla, yo digo, usted es un religioso, usted es una persona de corazón duro. ¿A qué va la iglesia si cree que lo que se emitió desde el altar no fue Dios hablando? ¿Y cuántas veces Dios habla? Y hacíamos el análisis y el balance matemático, estadístico, de cuántas veces Dios habla y cuántas veces nosotros tenemos celeridad, actitud rápida para hacer lo que Dios nos dijo, si es que lo hicimos. ¿Cuántas de las 10, 100, 1000, 1.000.000 de veces que Dios le ha hablado, cuántas de esas usted ha hecho caso? Porque somos felices poniéndole cara bonita a Dios, ¿no? Y cantamos las canciones del Señor, pero aquel asunto del que Dios no ha hablado muchas veces lo ignoramos, hermano. O Dios nos dice tal cosa y nosotros nos hacemos los de los oídos sordos. O tal vez escuchamos al enemigo, que también habla mucho. Y habla mucho el enemigo para entorpecer, para torpedear la voz de Dios. Y estamos aquí hablando de Elías, de un escenario tremendo en la historia de Israel. Elías viene de una victoria rimbombante, resonante, que es la victoria ante 850 profetas de Baal, ¿cierto? Una victoria tremenda, ¿cierto? Aplastante fue. 850 profetas falsos ejecutados, ¿cierto que sí? Traspasados por espada y lanzados al despeñadero. El altar de Elías avergonzó el altar de Baal y de Acera. Pero a veces encontramos, hermano, y en este caso Elías encontró que en vez del enemigo más fuerte amilanarse, se encrespó más. Dígale que está al lado, a veces el enemigo se encrespa más. Usted de pronto cree que la batalla la tiene ya ganada, asegurada, o la guerra la tiene asegurada, pero los que saben de estrategia militar saben la gran diferencia entre una guerra y una batalla, ¿cierto? Hay batallas que cambian la historia. Siempre menciono, por ejemplo, la batalla de Enrique V contra los caballeros franceses. Eran 33.000 caballeros franceses con sus poderosas armaduras, poderosa caballería. Caballería que cuando andaba en los campos de guerra hacía temblar la tierra. La gente se asustaba con el estruendo de las armaduras y de los caballos acorazados. Y Enrique V tenía solamente 5.000 hombres. Pero Enrique V determinó, hermano, ganar esa batalla. Y preparó a sus hombres para ganarla. 5.000 hombres que se entrenaron en el arte de la guerra del arco, hermano. Y 5.000 hombres con arco destruyeron a 33.000 caballeros. Guerras tremendas, hermano. O la batalla de Austerlitz, donde Napoleón le dio una lección terrible a todos sus enemigos. Hombres tremendos de la guerra, hermano. O la batalla de Alejandro Magno contra Darío el Persa, hermano. Batallas, hermano. Esas sí fueron batallas de cientos de miles de hombres contra cientos de miles de hombres. En el campo de batalla
terrible, hermano. Y Alejandro el Macedonio destruyó al ejército de Darío, o sea que no era cualquier cosa. Menciono estas cosas porque la vida espiritual es una guerra, hermano. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver, pastor, la guerra espiritual con la voz apacible de Dios? Dígale al que está al lado, tiene todo que ver, dígale, tiene todo que ver. Nuestra vida cristiana es una batalla constante, hermano. Cuando el Señor dice cada día trae su propio mal, lo que quiere decir el Señor es cada día tiene su propia batalla. De pronto hay días donde el estruendo de guerra es más fuerte que otro, hermano. Hay días donde la batalla puede ser un poco convencional, un poco rutinaria, pero la guerra es constante. Y la palabra de Dios dice que el que es fiel hasta la muerte, o sea, el que es victorioso en la guerra espiritual, recibirá la corona de la vida. ¿Quién dice amén? Entonces Elías está acá. El hombre dice, habrá pensado Elías tal vez, tremendo siervo de Dios, que la victoria estaba asegurada. Pero lo que se encuentra Elías es una Jezabel más beligerante. Una Jezabel que dice, sí, me mataron a los profetas, pues dígale a ese Elías que voy a ir a matarlo, lo voy a alcanzar y lo voy a matar, dijo Jezabel. Y le digo una cosa, puede sonar histórico esto, pero la potestad jezabélica es una batalla que hoy la iglesia la tiene todos los días. Y es tan impresionante, hermano, que hay iglesias que no disciernen qué es eso. Solo predican, adquieren un estilo de vida religioso, pero no tienen el discernimiento, no tienen la unción, la revelación del Espíritu para entender que este escenario es un escenario especialmente espiritual, porque cuando usted mira Apocalipsis, miles de años después de Elías, hay una potestad llamada Jezabel, contra la cual la iglesia todavía se tiene que confrontar. Y Elías ha ganado una batalla terrible, tremenda, y en vez de encontrar una Jezabel en fuga, atemorizada, atormentada por esta batalla que ganó Elías, se encuentra una Jezabel más recia, prometiéndole a Elías que lo va a encontrar y lo va a matar. ¿Quién dice amén? Así dice la palabra. ¿Y qué pasa con el tremendo Elías? Se atemoriza, se acobarda, se vuelve muy hombre. Cuando hablo de muy hombre no hablo de la valentía, sino que hablo de nuestra vulnerabilidad. Amén. Yo quiero dar un testimonio, hermano. Lo he tratado como de construir todos estos días para entender las cosas. El lunes pasado veníamos de una reunión en una casa, orando. Se nos hizo muy tarde. Y yo suelo llegar en el carro, en la camioneta o en el forcito, dejo primero a Astrid y a los niños, me voy a un parqueadero donde guardo los carros, a unas 3 cuadras, y me devuelvo para la casa. Siempre que los dejo a ellos, les dejo mis papeles, mi maleta, todo se lo dejo a ellos para que lo entren a la casa. Ese día no lo hice. Ese día hay una particularidad. Es un día donde todo está cerrado, no hay tiendas abiertas, no hay bares abiertos, no hay nada abierto, restaurantes, todo cerrado, porque ese día todo este tipo de negocios cierran. Pues todo estaba más solo, más penumbroso. ¿Correcto? Y llegando a mi casa, un par de hombres en moto me asaltaron. Yo los veo, mi instinto es correr, pero no hacia la casa, sino hacia a otra dirección para evitar involucrar a mi familia en el asunto. ¿Sí? Yo ya no tengo 25, ya no corro igual que antes. Pero igual alcancé a correr un tramo, me alcanzaron, porque iban en moto. Y en medio de ese, construyendo el momento, en medio de eso me doy cuenta que la persona que ¿por qué yo corrí? Porque yo vi que la persona que salió de detrás de la moto, el copiloto, tenía un revólver. Y el tipo trató de disparar y no le salió el disparo. Se le atascó el revólver. ¿Sí? Porque la reacción de él ante mi huida fue disparar.
Y cuando me localizan, el hombre trata otra vez de activar el revólver y no le funciona. Y le pega así manotazos al cilindro, al tambor del revólver y no le funciona. A lo que ante esa situación, el de adelante brinca con un cuchillo terrible, grandísimo, a herirme con el cuchillo. Yo pongo mi brazo, tratando como de hacerle fuerza al antebrazo de él. Él sigue insistiendo. Yo en ese momento yo ya he botado el teléfono, ya he botado mi maleta, porque iba con teléfono en maleta, como diciéndoles a ellos, cojan eso y váyanse. No, ellos querían lastimarme, ¿sí me entienden? Y el hombre, en su intento así de como de apuñalearme, logra como puntearme varias veces la camisa tiene huecos, pero yo no tengo ninguna herida, hermano. Una hostilidad, una violencia terrible, que la podría comparar como a la furia de Jezabel, prometiéndole a Elías que lo va a matar. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros, hermano, tenemos que pasar por estas cosas para entender, hermano, que la vida espiritual no es un juego. Claro, a veces, hermano, somos felices diciendo, no, y le voy a romper la cabeza al Satanás y la guerra espiritual, pero cuando encontramos cosas en nuestra vida de esa categoría, no sabemos qué hacer. Y a veces no lo sabemos explicar. Surge como el cobarde que está en nosotros, hermano. Yo me sorprendo no solamente de ver que no pudieron hacerme daño, sino de la tremenda tranquilidad que yo tenía en ese momento, hermano. ¿Sí? Yo corrí no tanto por miedo, sino por evitar que mi familia se viera involucrada en eso. ¿Me entienden? Y también como un instinto de supervivencia, hermano, que es normal en el ser humano. Un instinto de supervivencia del cual nos dio, Dios nos proveyó. Pero veo la mano de Dios acá. Y yo entiendo que detrás de eso está la furia del enemigo, porque uno le ha propinado muchos golpes al enemigo, como Elías se lo propinó a los profetas, en el transcurso de 20, 21 años. Han sido muchos golpes, hermano. Amén. Y el diablo no solamente le dice al oído a usted que quiere matarlo, sino que él va a poner en ejecución muchas veces el matarlo de verdad. Y aquí viene el asunto de la voz apacible, hermano. En el caso de Elías está atemorizado, Elías entra en depresión, porque ¿qué caracteriza la depresión? El deseo de morirse, que en muchas personas se cataliza hacia el suicidio, ¿cierto? Muchas personas rompen la barrera de la depresión y el deseo de morirse y comienzan a construir un plan para matarse. Es el suicidio. Sea como sea, envenenado, lanzado de un puente, tirándose de un carro, cortándose las venas, muriendo desangrado, o disparándose. Muchas formas tiene la persona para matarse. Pero es el producto de una depresión que no se resuelve. Esta depresión de Elías, él le dice al Señor, quítame la vida, porque mira lo que está pasando. Él está diciendo, mirémoslo otra vez. Lo que le dice Elías al Señor. ¿Qué versículo es? Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuánto huyó Elías? ¿Cuánto es un día de camino? Bastante lejos, ¿no? ¿Por qué Elías hace eso? Porque tiene miedo. Porque siente pasos de animal que lo quiere devorar. ¿Qué dice la palabra? Que el enemigo está allí como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire que la vida cristiana es una vida de muchas cosas teóricas, ¿no? Pero cuando aparece la realidad es que usted sabe lo que es un león rugiendo. Un león rugiendo atemoriza. Si la gente se encrespa cuando escuchan los zoológicos que el león ruge,
Y eso que el león está detrás de una reja, detrás de un cristal, donde no le puede hacer daño a nadie. Y el solo rugido hace que la gente sienta miedo. Ahora imagínese usted en la sabana africana, en medio de la sabana africana, y usted escucha un rugido. ¡Wow! ¿Usted se asusta o no? Y resulta que un rugido de un león se puede escuchar a 50 kilómetros. Así de potente es. Pero cuando el león está de frente, hermano, es cuando la cosa se pone seria. Siempre recuerdo un video de un cazador. Ellos utilizan un rifle especial, unas balas especiales para perforar cierto tipo de animales. Y tiene al león, hay un león herido, ya muerto, y hay otro que lo tiene como unos 100 metros tal vez. Ese león decide atacar a este hombre. Con toda su fuerza, con toda su velocidad y potencia, decide venir a atacar a ese cazador. El cazador tiene una sola bala en su recámara del rifle. O sea, tiene una sola oportunidad. ¿Cuánta cabeza fría hay que tener allí, hermano? ¿Cuánta mesura, cuánta tranquilidad hay que tener para lograr que con esa sola bala matar al león? Lo que significa que tiene que calcular a qué distancia va a tener que dispararle al león. Miren esto, hermano. Y el león viene, yo no sé si usted ha visto ese video. El león viene a toda velocidad y está el cazador ahí. Eso no es inteligencia artificial, porque eso es un video viejo. Y hermano, yo creo que a unos 3 metros, más o menos, de los 100 metros a los 3 metros, es que el hombre, apuntándole al león, decide disparar. Ese disparo le revienta la cabeza al león. Y el hombre hace así. Y el león sigue derecho y ya muerto. Qué tipo tan tremendo, hermano. Qué cazador tan impresionante, hermano. Uno tiene que volverse así en la vida espiritual. Pero para volverse así, hermano, hay que agudizar el escuchar a Dios. Y ese es el problema que se está teniendo. Porque el Señor habla con sonido de trompeta, el Señor habla con truenos en el monte. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel, hermano? Ignoraban a Dios. Le decían a Moisés: ese asunto es con usted, hermano, vaya usted, suba allá. Aquí nosotros estamos tranquilitos, vaya para allá. Y después usted nos dice que quiere Dios. Y en una de esas subidas, la Biblia dice que la gente aseguró, porque habían pasado como 40 días, casi 40 días ausente, no solamente Moisés, sino que Moisés siempre era acompañado hasta mitad de camino. ¿Por quién? Por Josué. Y dijeron: ese tipo no va a volver. Parece que ese Dios extraño, raro, que nos trajo aquí al desierto, que sí, que nos liberó con mano poderosa, destruyó a Faraón, a Egipto, pero que es como raro, ese Dios como que se lo devoró por allá. Él no va a volver. Entonces cogieron a un hombre más timorato, más acobardado como Aarón, y le dijeron: ¿sabe qué, Aarón? Como este hombre no va a volver, vamos a volver a adorar a nuestros dioses antiguos de Egipto. Aquí le traemos joyas de las que sacaron allá en Egipto, para fundirlas y para construir un becerro de oro y adorarlo. Y el pobre Aarón, hermano, acobardado, doblegado por la voluntad de mi pueblo, les construye el becerro, y no solamente se lo construye, sino que les dice: miren a los dioses que lo sacaron de Egipto. Siempre pienso, hermano, que el Señor no mató a Aarón instantáneamente, fue por amor a Moisés. Pero el día que lo tuvo que despojar de los hábitos sacerdotales, el Señor no lo dudó, no le avisó, no lo preparó para eso. Fue a cierto lugar Aarón y ordenó que le quitaran todas sus vestiduras, dice la palabra. Dice la palabra que quitara las vestiduras, en ese lugar Aarón murió. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es el Señor, hermano, de tremendo?
Y está este Elías acá, acobardado, le corrió un día de camino. Un día de camino, hermanos, son muchos kilómetros en medio del desierto. Y allí se ubica, además en una cueva, Elías. Y el Señor se acerca a él y le dice: Elías, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Repasemos eso. Aquí en el capítulo 19. Mira el versículo 9. Le dice, al final dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías era un hombre que escuchaba muy bien la voz de Dios. Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, le está diciendo: tengo miedo de que me maten. Elías está consternado, está en shock. Estará pensando: pero ¿por qué me pasa esto? Acto seguido a que yo le propiné a Baal y a Sera un golpe fuertísimo. ¿Por qué estoy acá escondido? No lo entiende Elías. Hay momentos, hermanos, donde quedamos aparentemente vulnerables. Vienen choques en el mundo espiritual que nos dejan como desubicados, hermano. En la guerra de Vietnam, hermano, la guerra de Vietnam cambió radicalmente en el año 1969. Hasta ese punto, todo era victoria estadounidense. Entonces los soldados estaban contentos, estaban diciendo: el comunismo no va a progresar en este país. Tenemos al Vietcong, tenemos al ejército norvietnamita doblegado. Y los gringuitos se pusieron en las playas de Vietnam a tomar cervecita, a bañarse, a practicar el surf. Esto lo tenemos ganado. Los comandantes estaban confiados. El presidente en ese momento era Richard Nixon, si no me equivoco, o Nixon o Johnson. Estaban contentos. Y ocurrió algo llamado la ofensiva del Tet, o la ofensiva del Año Nuevo vietnamita, donde todo cambió, hermano. Hubo explosiones, ataques, cercos, emboscadas en todo el territorio norvietnamita y subvietnamita. Y después de eso se puso impotente el ejército norteamericano, el ejército más poderoso del mundo, hermano. Estaba viéndose doblegado por un grupo de guerrilleros, hermano, tal vez militarmente más débiles que ellos, mucho más débiles, pero recios, hermano, perseverantes. ¿Y en qué terminó todo? En que los gringos tuvieron que salir de Vietnam. De las pocas derrotas que le propinaron al ejército norteamericano fue esa. Y aún hoy en día eso dejó una herida en ese país. Profunda, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de la guerra espiritual y de la confrontación del pueblo de Dios pasan cosas parecidas. El día le está diciendo: mire lo que pasó, pero mire cómo estamos ahora. Estamos doblegados. La diferencia, hermano, entre los hombres, entre las confrontaciones de los hombres y las confrontaciones que tienen que ver con Dios, es que Dios nunca pierde. Tal vez podemos sentirnos desconcertados, hermano. Tal vez tenemos que pensar, hermano, por qué pasan las cosas, y de pronto nos contrariamos, hermano. Entonces esa noche, claro, yo lleno de adrenalina me demoré en dormirme, un poco me demoré, y yo analizaba por qué me pasó ese evento que nunca me había pasado, hermano. Yo he ido a cárceles, yo he ido a zonas de tolerancia, yo le he predicado a guerrilleros en el monte, yo he predicado en lugares de zona roja, y nunca me pasó nada así. Nunca.
Y había gente que lo amenazaba a uno. Yo me acuerdo que había un tipo que yo predicaba en el patio 4 del barrio y me hacía de la celda, me hacía así, me señalaba y me hacía. Pero nunca pasó de la amenaza simbólica o la amenaza gesticular, ¿me entiendes? Nunca en mi vida, ni siquiera en mi vida cristiana había vivido yo algo así. Y yo pensaba, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Empezaba yo a cavilar qué fue lo que pasó. Y me tocó reconstruir el suceso y empecé a detectar mis fallas, hermano. A detectar mis fallas. A detectar picos de arrogancia. ¿Como cuáles? Como creer que si camino por calles solas y peligrosas, Dios siempre me va a guardar. Quiero que le quede a usted claro hoy esto, hermano. Dios hace lo que le corresponde a Él, pero lo que le corresponde a usted, lo tiene que hacer usted. Si usted no le puso cerrojo a su puerta, hermano, y los ladrones le metieron y le robaron todo, ¿de quién es la culpa? Suya. Y a veces entramos en un exceso de confianza que llamamos fe, pero es algo arrogante, hermano. Aquí estamos los hijos de Dios, a los que no nos pasa nada. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo, hermano? ¿Cuántas cosas no le pasó a él? Y la violencia de esa índole toda la vida ha existido. ¿No dice la palabra acerca de una parábola del hombre que asaltan al borde del camino, la parábola del buen samaritano? Lo asaltaron, hermano. Lo hirieron. Algo parecido a lo que querían hacer conmigo. Me robaron. Y querían, fuera de robarme, herirme, hermano. Matarme si fuera posible. No pudieron hacerlo. Y creo yo que en ese punto Dios metió la mano por mí. Dios envió un ángel o creó la incapacidad para que esa arma no se activara, para que ese cuchillo no me traspasara, hermano. Y para que eso no me generara un impacto, un shock psicológico. Porque hay cosas que traumatizan. Una persona puede, después de un episodio de esos, empezar a pasar por trastornos de ansiedad o ataques de pánico. ¿Cierto que sí? O paranoias. La persona puede quedar así. Pero Dios intervino para hacerme decir y entender que Él está conmigo. Amén. El Señor se lo estaba diciendo a Elías. Y empecé yo a reconstruir con el Señor. En la madrugada me volví a despertar. Y yo le pedía perdón al Señor por mi arrogancia. Por mi falta de tacto, de diligencia. Y cómo todo se conjugó esa misma noche. Bajé los brazos, no oré lo que tenía que orar, no tuve la precaución que tuve que tener, era muy tarde, todo se conjugó. Pero Dios me guardó la vida, ¿ven? Amén. Dios me guardó la vida. Pero en esas construcciones de los hechos, mis recuerdos, la reconstrucción de lo que pasó, me llevó al momento en que yo salía del parqueadero y estaba parado yo en el portón del parqueadero. Y yo escuché la voz de Dios, hermano. Apacible. Fíjense que no fue en el terremoto, no fue en el fuego donde vino la voz de Dios. Fue algo que Dios sí, porque mire lo que dice la palabra, fue algo que sí Dios permitió. Mire lo que dice acá en el versículo 11. Dice, y aquí el Señor que pasaba, el Señor pasó, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Eso lo hizo el Señor, porque Él pasó, pero Él no estaba hablando de Elías. Estaba pasando, hermano. Estaba en el lugar. Y Dios es muy poderoso, su presencia hace este tipo de cosas. Amén. Pero la voz del Señor no estaba allí. Amén. Y yo estaba allí parado frente a ese portón. Y a mí el Espíritu me dijo clarito, me dijo, coge taxi, pide un taxi. Y comienza el hombre arrogante, hermano. Que somos arrogantes, hermano. Pero estoy a 3 cuadras. Y si a 3 cuadras, que quede la parqueadera. ¿Cómo me va a gastar yo 7,000 pesos en una caminada de 3 cuadras? Fue una cosa que uno piensa en 2-3 segundos. Ese pensamiento le corre a uno por 3 segundos. Y al momento que uno da ese paso para caminar esas 3 cuadras, comienza
se consolida el endurecimiento y la desobediencia a Dios. Y cada asunto de esta índole, hermano, le digo, hermano, tiene consecuencias. Y comenzamos a entender, hermano, que Dios quiere meterse en los asuntos más elementales, en los asuntos más minuciosos, en los asuntos menores y en los más importantes de nuestra vida. Amén. Y ahí estamos fallando, hermano. Es una falla del pueblo de Dios, que fácilmente se pone tapones de cera para ignorar a Dios, hermano. Le aplicamos la ley del hielo a Dios. ¿Sabes qué es la ley del hielo? Cuando una pareja se pelea y la mujer o el esposo decide no hablarle a la esposa. La ley del hielo, la voy a ignorar y lo voy a ignorar. Como si eso fuera algo valioso o algo provechoso, hermano. Resulta que a Dios le hacemos lo mismo. Vienen ciertas circunstancias, aparecen ciertos eventos en la vida, aparece el día a día, hermano, y nos colocamos los tapones de cera para ignorar a Dios, hermano. Nos la pasamos diciendo que el corazón nuestro es de Él, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es la razón de nuestra vida, pero cada acto de nuestra vida pone en duda eso. Y es tan notorio esto, es un problema tan marcado en el hombre, que ni el mismo Elías fue ajeno a eso. Parecía que Elías le estuviera hablando a un Dios que no conociera. El miedo, la zozobra lo llevó a perder casi que su identidad. Mira, Señor, de esta gente de Israel, y me tocó correr y no sé qué, y como no sabía ni qué decirle a Dios. Y Dios vuelve y lo confronta y le dice: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Aparece este viento terrible, aparece el terremoto, aparece un incendio, pero Dios, la voz de Dios no estaba allí. Y dice en el versículo 12, en la última parte: y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Ahí estaba la voz de Dios, hermano. Y dice la palabra en el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. ¿Por qué cubrió su rostro con su mano? ¿Eso qué señal es? Hay dos cosas que yo identifico en ese momento: la vergüenza, primero, y segundo, la reacción de Elías diciendo: oiga, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasa? ¿Por qué permití que el enemigo me hiciera esto? Eso es lo que Elías está diciendo. Sale cogiéndose la cara como diciendo: ¿qué hice? Pero como todo hombre de Dios verdadero, reacciona, hermano. Dígale que está al lado: tenemos la oportunidad de reaccionar. Amén. Y estoy hablando de Elías, alguien que opera activamente al servicio de Dios. O sea, estoy hablando de personas que tienen estas circunstancias en una en una posición activa para Dios. Y ahí está el problema. ¿Cuánto más problema hay cuando hablamos de aquel que no se ha puesto en actividad con Dios? Que no ha incursionado en el plan de Dios, hermano. Como Israel, diciéndole a Moisés: el tema es suyo, el problema es suyo. Aquí estamos nosotros, aquí nos sacó Dios, Él tendrá que sostenernos, Él tendrá que alimentarnos. Nadie lo obligó a Él a que nos sacara aquí al desierto. Hay muchas personas que se comportan en el contexto de la iglesia, del escenario espiritual, de esa forma, hermano. Entonces le reclaman a Dios su bendición, su provisión.
la porción de poder para bendecir su vida y no más. Quieren tierra prometida y no más. No más. Pero Dios no quiere eso, hermano. Y Dios tiene siempre sus remanentes. Más adelante le dice el Señor otra cosita a Elías. Usted cree el único, ¿no? Pero le tengo noticias. Hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Tengo ahí reservaditos. Dígale a que está al lado, Dios tiene sus remanentes. La obra de Dios está asegurada, hermano, con usted y conmigo, o sin usted y sin estar suscrito. Amén. Dios la tiene asegurada, hermano. Es el bando victorioso. El único que va a resultar avergonzado al final de todo esto va a ser el diablo, sus secuaces, la muerte y el Hades. Amén. Ahí está. La Biblia está escrito. Entonces, Elías reacciona, hermano. Mauricio reacciona. Le pedí perdón al Señor. Señor, me hablaste. ¿Por qué no te hice caso? ¿Por qué me creí Superman cuando el poder es tuyo? Cuando más importante es la obediencia, cuando más importante es la sujeción. ¿Por qué creí que yo iba a ser siempre invisible a las balas y a los cuchillos, hermano? Arrogantemente. Y todo esto yo le he pedido perdón al Señor, hermano. Y Dios lo ha ido levantando, así como Elías. Salí yo de la cueva y dije, Señor, aquí estoy. Porque a uno le pasa por la cabeza muchas cosas. Medidas que tengo que tomar para que eso no me vuelva a pasar. ¿Sí me entiende? Pero Dios le habla a uno con claridad. Acerca de la prudencia, acerca de la sabiduría. Amén. Acerca de tener cuidado. Acerca de orar en todo momento. Acerca de no abrir puertas, hermano. Amén. El Señor le dice a Elías, ¿cómo se te ocurre que te va a morir? Si todavía hay trecho por hacer, todavía necesito usarte. Y se lo dice aquí al final de lo que leímos. Todavía tiene que ir a Damasco, le dice. Tiene que ungir a Hazael. Tiene que ungir a Jehú, dice ahí la palabra. Tiene que ungir a Eliseo. Uno puede pensar que esto es un corto lapso de tiempo, pero la Biblia nos ha enseñado que son cosas que pasan en un tiempo extenso, hermano. Amén. Todavía tiene que visitar acá. Una vez más. Amén. Tiene que Elías asegurar la victoria contra la casa de Jezabel. Muchos dicen que lo que Elías no hizo, lo hizo Eliseo. Pero Eliseo no hubiera podido hacer y Jehú no hubiera podido hacer lo que hicieron sin la intervención de Elías. Elías fue el que formó a Eliseo, Elías fue el que ungió a Jehú para derrotar la casa de Jezabel. Entonces yo entendí, hermano, que más allá del amor que Dios puede tener por mí, por Astrid, imagínense a Astrid viuda. Imagínense ustedes hoy lamentando porque el pastor Mauricio se murió. Astrid viuda de los niños, un desastre, hermano. Pero más allá de eso, que me habla del amor de Dios, Dios me estaba diciendo, esto todavía tiene que continuar, hermano. No me puede morir acá, porque hay algo que toca hacer. Amén. Amén. Hay que hacer cosas, hermano, porque todavía está muy comenzando lo que Dios quiere con nosotros. Está muy nuevecito todo. Está apenas prendiendo motores, hermano. Claro, no puede decir, lleva unos años está trabajando para el Señor, pero en este punto de nuestra historia apenas estamos encendiendo motores, hermano, para algo precioso que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Señor. No voy a volver a dar papaya. Entendí que Dios me libró, pero yo no puedo tentar a Dios. Yo no puedo volver a decir, como me libró de esa noche, voy a volver a salir a exponerme para que me vuelva a librar.
Y se pone uno a pensar, hermano, ¿cuántos siervos de Dios no perseveran en dejar de oír a Dios y sucumben en eso, hermano? Un carro que no se debió tomar, un viaje que no se debió hacer, una voz de Dios que se ignoró. Quiero decirle algo, hermano, respecto a la voz de Dios. Me ha pasado, y en el contexto de todo esto lo he recordado, que hay veces que nos hemos programado para pasear. Algo normal en todos los seres humanos, ¿cierto? Vamos a ir allí, vamos a ir a pasear allá, vamos a comer rico allí. Y no son muchas veces, pero ha habido veces, hermano, donde paso yo de sentir el furor, el deseo, la alegría de ir a hacer ese paseo, y de repente se me convierte en una repulsión. Hermano, en mi caso particular no se debe a que soy bipolar, no. No se debe a que soy raro, no. Se debe a que Dios ha puesto en mi corazón un fastidio, y estamos hablando sobre todo cuando hablo de viajes, un fastidio para que no viaje. Y yo he entendido que es la voz de Dios. Y alguna vez el pastor Antonio dijo, uy, parémosle bola a esto porque Dios está hablando a través del pastor. No viajamos, no salimos, dice el pastor Antonio. ¿Qué está haciendo Dios allí, hermano? Guardándolo a uno. ¿De qué? De un accidente posiblemente, de un ataque, de un asalto, de poner en peligro su vida porque algo va a pasar y Dios quiere guardarlo a usted. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. La voz de Dios entonces está hecha para guardarlo a usted, para que usted no se meta en problemas. Mire, muchas veces uno habla con la gente y la gente pone un argumento como si fuera convincente. La persona hace algo y uno le pregunta, ¿y por qué tomó esa decisión? Y la persona dice, tranquilo, Pastor Mauricio, que yo oré mucho por eso. Y le tengo noticias. Usted pudo haber orado mucho por eso, pero a la hora de escuchar la voz de Dios, usted la ignoró. ¿De qué le sirve orar? Dios le dice a usted, por ahí no es, y usted dice, sí, por ahí sí es. ¿De qué le sirvió orar? Más que orar mucho, es oír bien y hacer caso. Como ese le digo a Emanuel. Emanuel es un muchacho cariñoso, de abrazo, de caricia, y a veces le digo yo, rico todo esto, hijo, pero prefiero que me hagas caso a tanto abrazo. Yo disfruto los abrazos, pero cuando los abrazos colindan con desobediencia, me empiezan a saber a cacho, hermano. Entonces le digo, porque a veces los pelados se acercan a consultarle a uno, pero ya tienen la decisión en su corazón. Yo les digo, ¿para qué me preguntan? ¿Cierto? A veces pasa eso. Tranquilo, Pastor Mauricio, que yo oré mucho por esto. Y uno mira y la decisión que tomó no fue porque escuchó la voz de Dios. Escuche esto. Dios es más convencional de lo que usted cree. Dios en ciertas cosas es como chapado a la antigua, hermano. Va a explicar. Yo agradezco, hermano, que hayan estas vías tecnológicas, donde el que quiera puede ver la predicación o conectarse, pero nunca esto va a reemplazar esto. Nunca. Y por esos medios la gente pone reels, mensajes cristianos, evangelismo, y en el caso particular del evangelismo, nunca el evangelismo virtual, nunca será igual que el evangelismo face to face. Ustedes que están trabajando en eso ahora, ¿no les parece? Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Claro, chévere que el mensaje se expanda, pero nunca podrá reemplazar el que nos remanguemos la camisa y vayamos a predicar el evangelio cara a cara. Nunca. Les tengo un consejo a los amigos del evangelismo. Chévere, el pregonero es chévere. Hay momentos para ser pregonero, pero nunca el pregonero será mejor que el que se sienta a hablar cara a cara con la persona. ¿Están entendiendo? Claro, el Señor tenía que hablarle a multitudes.
¿Cierto que sí? Ese era el Jesús pregonero. Pero el pregonero tenía que ir al cara a cara con la samaritana. Cuando usted analiza, hermano, claro, el Mesías es la voz que clama en el desierto, ¿cierto? Antecedida por otra voz que clamaba en el desierto, que era Elías, o el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Pero nunca tuvo tanto impacto la enseñanza multitudinaria como la enseñanza personal. Vamos a hacer una comparación entre Juan capítulo 6 y Juan capítulo 4. Juan capítulo 6 dice que el Señor habló a una multitud de más o menos 20-25 personas. ¿Cuántos se convirtieron de esos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quedaron con él? Los 12. Y eso que uno de los 12 ya ahí estaba dudando. Ya ahí estaba pensando, "Uy, este man es un impostor, ¿por cuánto lo podré vender?" O sea, 11 realmente. En cambio, en Juan capítulo 4, ¿a cuántas personas le habló? En el pozo de Jacob. A la samaritana. ¿Y cuántos se convirtieron? Una ciudad entera se convirtió. No lo querían dejar ir. Entonces, evangelistas, chévere el bafle, me gusta. Pero mientras uno está pregonando, los otros vayan y hablen con la gente. Y tengan la sensibilidad de escuchar al Espíritu y le diga, háblele a ese. No solamente hablando uno aleatoriamente, sino tener una voz, un oído tan agudo, perdón, que el Señor diga, háblele a ese. Porque esa persona puede ser el próximo Billy Graham. ¿Se está entendiendo? Esa mujer puede ser la próxima Kathryn Kuhlman. Ese otro puede ser el próximo David Wilkerson. Usted no sabe. Amén. Amén. Nunca esto reemplazará el asunto esto no reemplazará el asunto personal. Igual con las relaciones sociales. ¿Cómo me fortalezco en mi área social? ¿Por llamadas de WhatsApp? No, hermano. ¿Por qué nosotros somos una familia? ¿Somos una familia o no? ¿Ustedes sienten como de una familia? ¿Sí o no? ¿Y cómo se ha construido eso? Porque aquí un día me aparecí yo y aquí soy el pastor y usted tiene ahí que hacer caso. ¿O porque hemos caminado durante años? ¿Cómo se construyó esto, hermano? En el día a día, hermano. En los momentos difíciles. En los momentos de júbilo. Ahí hemos estado orando, apoyándonos y amándonos, ¿sí o no? Amén. Amén. María Paula me dijo, Pastor Mauricio, yo nunca había visto tan preocupado al Pastor Doñito en mi vida como lo estuvo cuando escuchó lo que le pasó a usted. ¿Eso de dónde proviene, hermano? ¿De que el Pastor Antonio es miedoso? No, del amor de él por este suscrito. No se traduce en abrazos, no se traduce con pincherías, se traduce en amor como el de Cristo, hermano. Amén. ¿Eso cómo se construyó? Es una construcción de, ya vamos para 27, 28 años, hermano. Porque comenzó en el mundo, después en Cristo se afianzó. Ahí estamos, hermano. Solidez en una amistad. ¿Cómo debe ser con un matrimonio? Así debe ser, hermano. Conociéndose, sabiendo si les gusta el café, si les gusta el capuchino. Yo quiero aquí a los que son solteros decirles no se afanen a la hora de casarse. Conózcanse. Usted que está en esa ruta, conózcase. Hay un consejo que da el Pastor Antonio. De vez en cuando sáquense el mal genio. Para saber cómo es el carácter. Parece un consejo como raro, ¿cierto? Porque a uno le hablan de la paz y del amor. Y tanta basura ficticia en la iglesia, hermano. Sáquenle un poquito de mal genio. Paréjenle la raya. Y a la otra persona le recomendaría lo mismo para ver cómo es el carácter. Ese carácter que fluye ahí, con ese va a vivir usted. Esta semana quiero compartirles esto porque son cosas y que Manuel toma apunta. Una mujer
se especializó en psicología forense y en estudio de las psicopatías. Pero ella lo hizo porque ella fue víctima de un psicópata. Y dijo, pues chica, salí de esto, pero me voy a proponer en mi vida ayudar, y especialmente las mujeres son víctimas de este tipo de hombres. También hay mujeres psicópatas, pero parece que es más arrollador el psicópata hombre. Y ella decía, voy a dedicarme a ayudar a estas mujeres. Empezando por mostrarles cómo identificar a un psicópata. Entonces ella contaba su historia de cómo empezó todo. Lo conoció, no me acuerdo si fue por internet, pero lo conoció. Por una reunión de... Una reunión, ¿cierto? La conoció en una reunión, el tipo atento, la conoció, un tipo altruista, ayudaba a todo el mundo. Porque no solamente la enamoró de ella, sino todo el entorno, la familia fascinada con él. El tipo desprendido, ayudaba a todo el mundo, asesoraba a todo el mundo, la subía, la detallista, le caía bien a todo el mundo. A los 5 meses le dice, deje su trabajo, la voy a servir en una mansión, y lo cumplió. La llevó a otra ciudad diferente a donde vivían. Él era de Bucaramanga, era de Medellín, la llevó a Pereira a vivir. Y ella estaba dichosa. Tenía la ama de casa, era la señora de la casa. Pero estando ya en Pereira, al poco tiempo el hombre empezó a sacar las uñas. Y con el pasar del tiempo la convirtió en una esclava de su casa, de él. Casi la enloquece, hermano. Su área psicológica quedó completamente destruida. Un tipo terrible, manipulador, narcisista, aparentemente religioso, un hombre de fe. Entonces ella, a través de esto, le enseña a la gente a que tenga discernimiento. Estamos hablando de cosas terrenales. Entonces ella decía, de una persona tan atenta desconfíen. De una persona tan velosa desconfíen. De una persona que le cae bien a todo el mundo desconfíe, dice ella. Oiga, mire cómo son estas cosas, hermano. ¿Tiene aquí soltero? Soltero. Tengan en cuenta estas cosas, hermano. Y especialmente, yo hablo de las cosas que son, porque ahí también Dios habla a través de la sabiduría, a través de la experiencia. Dios habla allí, ahí hay una sabiduría celestial. Pero especialmente la voz de Dios, el silbido de Dios, la voz apacible de Dios, escúchenla. Cuando yo me fui a casar, cuando yo me volví amigo de Astrid, yo a partir de ahí tuve cuidado, hermano. A mí me gustaba esa mona, pero yo no podía simplemente fiarme de eso. ¿Tenía atributos notorios? Sí. Era una mujer solidaria, cariñosa, tierna. Antes la tuve de compañera de trabajo. Siempre ha sido así. Pero yo no podía confiar en eso, hermano. Mujer consagrada para Dios, sí, también era hasta profesora de seminario. Tampoco de eso. Yo tenía que escuchar la voz de Dios. Hasta que Dios no me dijo, esa es tuya, yo no di mis pasos, hermano. Y yo lo tuve a través de una visión que tuve orando. Donde yo me metía, Dios como que lo lleva uno en el espíritu, yo me metía como en una multitud. Y esa multitud venían mujeres, hombres así. Y por allá veía una mujer así como bonita, que venía así como hacia mi dirección. Y aparecía el Señor Jesús de la señora y me decía, esa es tu esposa. Bueno, cuando Dios ya habla, hermano. Entonces ya digo, por aquí es la cosa. Y quiero terminar con esto, hermano. A pesar de la circunstancia que a mí me pasó, que me sentí como Elías, porque me sentí vulnerable, de hecho, mientras oraba a las 4:30 de la mañana, toda esa tensión que tenía, la liberé llorando. Me puse a llorar como un niño pequeño. ¿Se me entiende? Porque eso es impactante. Y me sentí como Elías, pero yo rápidamente, al transcurso de la semana, fui haciendo lo que hizo Elías, salí, me puse la mano en la cara y aquí estoy, Señor. Y de esto tengo que aprender. No solo yo, sino el pueblo, hermano. Tiene que aprender.
Una de las cosas que más me daba jartera de todo ese asunto, la verdad, más allá de la violencia que ellos ejercieron, es que dije, oiga, me van a poner a mí a sacar todos los papeles, hermano. Qué cosa tan engorrosa. Y resulta que ayer me llamó una señora, estaba con César, que usted es pastor Mauricio, ¿qué tal? Que Pascual, que yo le tengo sus papeles. ¿Y cómo fue la cosa? Le dije yo, claro, comencé a preguntar, no vaya a ser que la misma gente que me robó ahora me quiere pedir plata por los papeles, porque eso pasa. No, es que yo soy una mujer, yo soy arquitecta, yo soy una mujer que a mí me gusta darle comidita a los indigentes que pasan por mi casa. Y una de esas le dijo, oye, doctora, lo que pasa es que no sé qué hacer. Es que por allá en el monte me encontré esto, le dijo ella, mis billeteras. Seguramente los tipos llevaron una maleta y botaron mis billeteras, realmente sin plata, ya no tenían plata, con todos los papeles a un monte. Y una muchacha que estaba esculcando la basura, yo no sé, era indigente, lo recogió. Y ya los tengo allá en Neiva, ya hacen allá fue a recogerlo José David Seide, que está en Neiva viviendo él. Y así me dijo, mi amor, ¿sabes una cosa? Esta mañana, o esta tarde, perdón, porque tuve un tema ahí con el supermercado, yo de pasadita y ella oró, y le dijo al Señor, ¿cómo sería de bueno que aparecieran los papeles de Mauricio? Por favor, que aparezca. Y Dios respondió, ¿me entiendes? Dios lo saca a usted de la cueva si usted entiende el error en el que cayó. Y estamos hablando, hermano, de que hemos endurecido el corazón. Dígale a que está al lado, hablándolo hoy, dígale, hablándolo hoy. Claro, hermano, porque cada detalle de la vida nuestra necesita la voz de Dios, hermano. Claro, no siempre Dios habla en el silbido apacible. Hay veces que Dios tiene que hacer que una montaña se caiga para que usted escuche, hermano. Para que usted escuche. Cuando pasó lo de Armero allá en el año 85, ya el volcán estaba emitiendo ceniza, ¿no? Durante días llevaba así. Y esa noche, el pastor de una iglesia en Armero, sintió con corazón compungido que las personas pasaran, la iglesia pasara a pedirle perdón a Dios. Yo le digo a mi esposa, ¿por qué razón personas como las de Pasto, como las de Popayán? Porque en Pasto está el Galera, cerca de Popayán está el Puracé, ¿no? Son volcanes activos. O está el Nevado del Ruiz. ¿Por qué a la hora de que comienza a salir la ceniza, la gente se vuelve como obstinada? Y aquí no me saca nadie. ¿Por qué, hermano? Porque hasta nos cercenamos el instinto natural de supervivencia, hermano. La voz de Dios, hermano, y tiene que cubrir la calamidad para que la persona reaccione. Pero Dios es tan misericordioso que aún con los corazones endurecidos, Dios hace una convocatoria final. Esta gente pasó adelante y le pidió perdón a Dios, y mucha de esa gente murió aplastada. Murió sepultada por el lodo lava del Carmelo. Pero seguramente muchas de esas personas, ese no era su fin, que el Señor quería. Había cosas por hacer, hermano. Entonces yo le digo, si usted está resistiendo mucho a Dios, le digo, no lo haga más. No lo resista. Y si Dios está hablando, usted escuche, hermano. Amén. Porque todo tiene sus consecuencias, ¿no? Le digo, hace poco escuché la historia de un hombre que hace años intentó suicidarse del puente Golden Gate en San Francisco. Ese que es famoso, ¿no? Queda por toda la bahía de San Francisco, que es rojito. Golden Gate se llama, y mucha gente se tira desde lo alto del puente. Imagínese que usted cae a velocidades de 120 kilómetros por hora al agua de la bahía, es como caer sobre asfalto. Y el tipo se tiró de una de esas torrecitas de 60 metros. Oiga, y el hombre vivió, hermano. Hay cosas que Dios hace, hermano, que hacen parte de su soberanía.
Dice el hombre que solamente se lastimó como 3 vértebras y que la incapacidad de la espalda, lo normal era que la persona se hundiera en el mar. Pero él sentía que algo lo tenía como a flote, que algo lo empujaba a flote. Y cuando lo rescataron, ¿sabe qué lo tenía a flote? Un león marino que no lo dejaba ahogar. Dios hace unas cosas, hermano. Y ese hombre, hermano, sobrevivió y dice que en él se prendió un deseo de vida tan impresionante, hermano, que se metió con Dios, es un siervo de Dios, y que su trabajo principal es evitar que la gente se suicide. Porque Dios tiene trabajos particulares, hermano. Y estamos en un mundo, hermano, tendiente al suicidio, un mundo tendiente a la soledad. Escuche estos datos, hermano. En el hemisferio occidental, el país con el índice más pequeño de natalidad es Colombia. O sea, el colombiano decidió no tener hijos. Y hoy muchos llaman eso algo bueno. ¿Saben qué está pasando? Que los colegios están quebrando. ¿Se han escuchado eso? Y algunos dicen que es por la educación virtual. En parte es por eso. Pero en gran parte es porque ya no tenemos la misma cantidad de niños que antes. Somos 50 y pico millones de habitantes, pero que tenemos, la mayoría somos mayores de cierta edad, hermano. O sea, ya antes la mayoría de población en Colombia eran niños. Ahora son una minoría, porque desde hace tiempo la gente empezó a decir que no quiere tener hijos. Y le digo, no tener hijos es uno de los ítems de una sociedad que se va a autodestruir. Y cuando no hay niños, hay soledad, hermano. Y la soledad lleva a la gente a la depresión y a quererse suicidar. ¿Se está entendiendo? Algunos dirán, pero eso de tener hijos para que después me cuide a mí, no es algo que uno planee, hermano, es algo que se da. Es el afecto natural del hombre. Que habrán hijos que no cuidan a sus papás, son la excepción. Pero generalmente el instinto familiar, maternal, de hijo, lo lleva a uno a cuidar al papá en su ancianidad. Y le digo a la persona que decidió no tenerlos, ¿quién la va a cuidar? ¿El gato, el perro que tiene en la casa? Yo le pregunto, ¿quién va a cuidarlo? Yo tengo una prima, hermano, que toda la vida se la pasó diciendo que no quería tener hijos. Y cuando ya los quiso tener, no pudo. Y esa es una aflicción que ella lleva en su corazón, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Esa es la voluntad de Dios, hermano? No. Claro, la voluntad de Dios no es tener hijos indiscriminadamente. La voluntad de Dios no es alimentar la pobreza. Esa es la consecuencia de la separación del hombre con Dios. Y la separación del hombre con Dios comienza cuando ignoramos su voz. Y cuando somos reiterativos, endurecemos el corazón. Y cuando endurecemos el corazón, así como dice una canción de usted, que usted tiene por ahí grabada, Sonia. Me causó curiosidad porque habla de la oveja perdida, ¿cierto? Pero hay un pedazo donde aparece el lobo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿Y qué dice? El lobo, cuidado. Me pareció curioso. El lobo, cuidado. Cuando nosotros ignoramos, hermano, la voz de Dios, aparece el lobo, hermano. Y el lobo no tiene compasión. El lobo no tiene clemencia ni misericordia, que son atributos exclusivos de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros hoy venimos delante de tu gloria, agradecidos por este tiempo que hemos podido compartir con los hermanos, Señor, que hemos podido, amado Dios, adorarte, orar, Señor, predicar. Sabemos, Señor, que es tu palabra, Dios, la que hoy ha sido lanzada de tu trono. No es mi palabra, Señor. Y todo esto que pasó, Señor, todo esto que se conjugó, como dice la palabra, a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Amén.
me guardaste, Señor, la gloria a ti. Es un testimonio que ha impactado a los que lo han escuchado, Señor. Tú impediste, Señor, que el arma esa se activara. Si hubiera ocasionado mi muerte, Señor, ese cuchillo me lacerara. Señor, ahí me guardaste. Pero es indudable, Señor, que hay cositas que uno no tuvo en cuenta. Hay voces tuyas que uno no escuchó, Señor. Y hoy ratificamos aquí. Te pedimos perdón por esas voces estruendosas, por esas voces rimbombantes que vienen de tu trono, pero también por esas voces cándidas y apacibles. Y especialmente por estas, Señor, que hemos ignorado, Señor. De las que hemos hecho caso omiso. Hoy te pedimos perdón. Allí pídale perdón al Señor, hermano. Señor, perdóname, Señor, porque he hecho mi voluntad. He ignorado tu voz, he ignorado tu sabiduría. He ignorado, Señor, tu apacibilidad, tu silbido apacible. Perdóname, Señor, porque he sido orgulloso, he sido impetuoso, he endurecido mi servicio y mi corazón, pero hoy me doblego delante de ti. Y como Elías, salgo de la cueva, Señor. Salgo de la cueva, salgo del miedo, salgo de la cobardía que ha invadido mi vida y accedo a ti, Señor maravilloso, a hacer tu voluntad. Tú le dijiste a Elías, Señor, que tenía que ungir a Jehú, que tenía que ungir a Suel, que tenía que ungir a Eliseo. La obra estaba incompleta, tenía que salir de allí, hacer una obra, Señor. Yo sé, Señor, que mis hermanos han sido convocados por ti. Señor, yo los bendigo en esta hora, precioso Dios. Y pido, Señor maravilloso, que agudicen los sentidos. Señor, se agudicen los oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Y pido, Señor, que tengan misericordia de mis hermanos en este momento, por cualquier consecuencia que estén recibiendo, Señor, por no haber escuchado tu voz, por no haber atendido a la sabiduría, por haber ignorado la predicación de tus siervos, por haber ignorado lo que tu palabra dice, por haber ignorado ese silbido apacible en el devocional, en la oración, que tú hablaste, tú te moviste allí para impedir, para que nuestros pasos no sean erráticos y lo ignoramos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia en esta hora, Señor maravilloso. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de estas consecuencias. Remuévelas, Señor, quítalas de allí y habrá en nuestros corazones plena disposición para hacer tu voluntad perfecta, Señor. Para hacerlo lo menor posible, erráticos, Dios. Ojalá en ningún ángulo de nuestra vida hacerlo. Ayúdanos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesucristo, precioso Dios. Yo lloro por este pueblo, Señor, para que venga una unción poderosa y revistas de sabiduría a cada hermano en el nombre de Jesucristo. Si quiere pasar aquí adelante, yo voy orando por usted para que Dios lo revista de sabiduría, Señor maravilloso, y para que haya capacidad para escuchar y atender la voz del Señor, una unción especial para esto. Señor, en el nombre de Jesucristo, llena esta porción especial el día de hoy, Señor. Sensibilidad para escuchar. Sensibilidad para hacerte caso, Señor. Sensibilidad para ir a hacer lo que nos ordenas. En el nombre de Jesús. Llena, Señor maravilloso. Llena de esta vida en el nombre de Jesucristo, Dios. Ahora mismo, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos en esta hora. Te lo pedimos en esta hora. Glorifícate, Dios, en la vida de Manuel. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llena de tu poder, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor maravilloso. María. Gracias, Dios, de la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, de la gloria en el nombre de Jesús. Cristo Dios. Ahora nos agudeza, Señor. Escuchador, para que vea Dios, unción especial de este en el nombre de Jesús. Gracias, Dios maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora son las Viste, Señor, nuestra capacidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Todas las áreas de todos los artículos que ya tengan esa capacidad son limitadas.
también Señor, para ser determinado en todo lo que tú me hables y susurras. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendito sea. Gracias, Señor. Señor, que dejas claras y eres sensibles en el nombre de Jesucristo. Venga, Mario, otra vez vengo para hablar por Zoom. Gracias por su vida, por una necesidad. En medio de todo, tenemos una capacidad de escuchar.
una capacidad de vivirla, Señor, una capacidad de entenderla, Señor, poderoso, glorioso, maravilloso. Nosotros también decimos, nosotros ayudamos en la misa. Señor, declara tu poder, en su índole, Padre, ahora mismo oramos, Señor, destruyendo toda enfermedad en este cuerpo, en nuestros brazos. Señor, ahora mismo destruimos toda bacteria en el nombre de Jesús. Escrito está en tu palabra que la plaga para la muerte. Toda bacteria, todo el incubante pylori, lo destruimos, lo despojamos, lo aniquilamos en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad es deshecha, Señor, porque escrito está que por allá que tú eres sanado, Señor. Toda erosión de su estómago, de su intestino, todas las oraciones se restaura, se sana, su tracto gastrointestinal, su duodeno, Señor, su estómago, se restaura, toda enfermedad que trabaja en el cuerpo, todo espíritu de enfermedad, atado y echado a la vida en el cuerpo. Bendito Dios, gracias, Señor. ¿Alguien necesita una sanidad específica? ¿Nadie? ¿Seguro? Ya hablé con ustedes. ¿Tú quieres otro? ¿Alguien más? ¿Seguro? ¿Ninguno? ¿Cómo? ¿Usted venga? ¿Alex? ¿Necesita una sanidad, Alex? Venga, amigo. Quiero ver tus materias. Pero si quiere, no puedo liberar a nadie que pase. ¿Está enfermo? Pues los ojos. ¿Ojos? Sí, señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios de la gloria. Oramos, Señor. Le pido que Él ha venido acá, Señor, que me ama tu palabra, Señor, que tú tienes un tiempo especial de formación. Yo sé que esto es formación para Él. Señor, ahora mismo te pido que des una unción poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, para ser lleno, Señor, maravilloso, para ser un testigo tuyo allá en ese lugar donde lo has puesto. Un foro de bendición, un foro de libertad. Úngelo, Señor, maravilloso, en el nombre de Jesucristo. No su alma, Señor, su cuerpo, su mente. Unge, Señor, todo su ser en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Y pedimos también sanidad para sus ojos, Dios. Restaura todo lo que está dañado en su visión, en su estructura óptica, Señor, muscular de los ojos. Óptica, Señor. Restaura todo lo que está dañado, todo lo que tenga anomalía, restaura. Y dale la visión, Señor, así como un día le diste una vista al siglo de nacimiento. Señor, te pido que renueves la vista de Alex en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que clavada en la cruz de Calvario y todo espíritu de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos a la vida en el nombre de Jesús. ¿También? Venga para acá. ¿Los ojos también? ¿Cómo ahora? ¿Todos? Están todos, dice. Bueno, Padre, todo dice ella, Padre. Sí, así como ella tiene fe, te pido que la restaures todas sus huesos, Señor. Su visión, restaura sus ojos, Señor. Restaura sus músculos, sus coyunturas. Señor, densifica sus huesos, fortalece sus órganos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, trae sanidad a todo su ser, a su espalda, quita todo cansancio, toda fatiga, Señor, de los años de trabajo, de los años de tribulación. Señor, aligera su carga en esta hora y libérala, Señor, y sana su corazón, Dios, y su alma. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Todo quede clavado en la cruz de Calvario, y todo espíritu de enfermedad, de muerte, y todo espíritu aflictivo en contra de su vida, lo atamos y lo echamos a la vida en el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra, Señor. Amén, amén. ¿Alguien quiere correr por usted, hermano? ¿Sí o no? Bueno, bien, listo. Vamos a orar, hermano, para bendecir ofrendas. Vamos a orarse al Señor para reconocer que Él es el sumo sacerdote y darle la gloria a Él. ¿Ven? ¿Algo más? Sonia, ¿quiere que ore por algo más? ¿Segura? ¿Segura? Bueno, yo pregunto nomás, ¿no? Porque a veces uno como que se le olvida o uno no cae en cuenta, pero si Dios pregunta es porque pronto hay algo más por ahí. Los cumpleaños de mi papá. Ah, ¿cuándo fue? ¿Todavía no? Mañana. Hoy toca compartir el tortica con usted. Mira por acá. Bueno, vamos a orar
Violetica por su cumpleaños. Padre, en el nombre de Jesús, así como un día le dijiste a un deportista, Señor, que el mayor regalo de su vida eras tú, así oramos, Señor, para que bendiciéndola como nos corresponde, bendecimos su vida, Señor, su alma, su corazón, su cuerpo, todo su ser. Pido que el mayor regalo para ella, Señor, porque tiene su familia que le ama, tiene sus hermanos que le aman, Señor, pero pedimos que el mayor regalo para ella en este nuevo año seas tú, Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Señor, que ella te conozca profundamente en el nombre de Jesucristo, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Feliz cumpleaños, Yolita. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor Jesús, que tú eres el sumo sacerdote, consagramos ofrendas, consagramos, Señor maravilloso, diezmos, liberalidad y generosidad, y reconocemos que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Señor. Señor, y pedimos conforme a esto, que reprendas el devorador de nuestras vidas, y que abra la ventana de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor. Toda maldición, toda enfermedad, toda ruina, pobreza, miseria, la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Pido libertad para todo tu pueblo, que sea una semana, un resto de año glorioso, Señor, en tus manos, en tu poder. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en sus nuevos proyectos, Dios, que tu mano poderosa, Dios, sobrenatural, lo que es imposible para el hombre, que sea posible para ti, en la vida de mi hermana, en el nombre de Jesús. Ruego porque vive los dones en ella, y que ese fuego que hay en su corazón por ti en este tiempo se incremente, en el nombre de Jesús. Que como ella te lo ha pedido, remueva, Señor, todo aquello que ha sido para ella una batalla, y tengan una absoluta libertad. Remueve toda la iniquidad, Dios, y hazla completamente nueva en el nombre de Jesucristo. Y bendícela en sus nuevos proyectos, Dios, que sean de tu mano, que sean, Señor, amparados, ungidos y avalados por ti en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Y lo pedimos porque le amamos y estamos contentos por la hermana que tenemos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios bendito. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Para tu gloria y para tu honor, oramos. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, lanzamos al abismo, Señor. Oramos, Señor, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu de depresión, todo espíritu de suicidio, de autoconmiseración, Señor, de victimización. Lo atamos, espíritu de Jezabel, lo atamos de Atalía, espíritu de Acab, de espíritu de servicio a Baal y Acera, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Dios, con vida, con gloria, con gozo, con paz sobrenatural que sobrepasa tu entendimiento, con tu reino prosperando a favor nuestro, contigo, Señor Jesucristo, aclamando alrededor de los que te tenemos y defendiéndonos, Señor. También oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos. Amén y amén. Amén, amén.